Dios le bendiga de una manera súper especial. Mi nombre es Emanuel Marrero, así que le invitamos a que se suscriba a este canal Aguas para las Almas Sedientas, que tendremos contenido edificante para cada una de sus vidas. Así que comparta y denle like a estos videos que son de gran bendición. Estamos acá, amado, con un joven de Dios, un joven que Dios ha levantado para hablar a su vida. Así que dejamos que nuestro invitado se presente y le tendremos una palabra de transformación en este precioso día. Así que dejamos que nuestro invitado se presente. Buenas noches, Dios les bendiga. Ya escucharon a nuestro hermano aquí, Manuel Marrero, que esto es agua para las almas sedientas. La primera vez que yo me presento aquí en este programa, que Dios bendiga al ministro acá, que ha hecho que todo esto sea posible en el nombre de Jesús. Y que esperamos que todo este contenido sea edificante para muchos y que muchos puedan, como sea, crecer en su ministerio, tanto como en lo económico y secular también. Amén. Dios le bendiga y iniciamos con el servicio. Amén. Gloria al Señor. Tenemos una porción de la palabra leída. Gloria al Señor. Libro de Jeremías, capítulo 33, su verso 3 en adelante. Aleluya. Y damos inicio honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aleluya. Queremos hablarle unos cuantos minutos con el tema el poder de la oración. La Biblia, donde acabamos de leer una historia muy interesante, donde Dios habla a Jeremías, pero cuando Dios le habla a Jeremías, parece que Jeremías estaba pasando por momentos de adversidades, Jeremías está pasando por momentos de angustia, pero inmediatamente, de repente, la voz de Dios le dijo a Jeremías, capítulo 33, verso 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Está dando a demostrar a Jeremías que el poder estaba verdaderamente en la oración. Ven a activar gentes en esta hora que están pasando momentos difíciles. Y Dios te dice, en ese momento de tribulación que estás pasando, en ese momento Dios necesita que te levantes en oración. La oración del justo puede mucho. Por eso la palabra hace mucho énfasis en lo que es la oración. Porque la oración es el que mantiene un hombre de pie. Por eso la Biblia dice, velad y orad para que no caigáis en tentación. En pocas palabras está diciendo que aquel que ora, Satanás no tiene acceso de entrar a su vida. Pero aquel que no ora, Satanás aprovecha y entra a su casa. Por eso que nosotros, aleluya, debemos de sacar el tiempo de oración. Por eso el mayor ejemplo de nosotros es Cristo, que aún en momentos determinados el maestro tenía bastantes cosas que hacer. Él iba sanando, él iba alabanza al Cordero haciendo milagros, pero inmediatamente, escúcheme bien, la Biblia dice que tenía 8 horas diarias para hablar con el Padre. Está dando a entender que cuando tú oras, saca el momento para el Padre, entonces Dios se glorificará en tu vida. Hay momentos de aflicción en la vida del hombre. Cuando el hombre intenta o quiere conocer a Dios, cuando el hombre trata de conectarse con Dios, Dios se le presenta. Por eso dice claramente la palabra, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Cuando tú clamas a Dios en el secreto, donde se manifiesta de verdad el poder del Espíritu Santo, que es la conexión entre Dios y el hombre, directamente cuando Jesús le da la orden al Espíritu Santo que venga. Por eso dice la palabra, tras mí viene el Espíritu Santo que traerá palabra o traerá de mi Padre que está en los cielos a ustedes. En tus aposentos, cuando tú clamas a Dios, le das el acceso al Espíritu para que trabaje, para que el Espíritu te dirija. Cuando tú quieres conectarte con Dios, Dios se te presenta inmediatamente. Por eso que tú ves que hay muchas personas que no saben cómo clamar a Dios. Por eso dice que todo el que me busca temprano, temprano me hallaré. Por eso que Dios tiene una hora que se le conecta. Es la hora a la hora novena, a la hora, por ejemplo, a las 3 de la mañana, a las 6 de la tarde, a las 9, esas son las horas, y a las 12 que el hombre tiene una conexión. Daniel nunca perdió la conexión con Dios porque siempre tenía esa hora de intimidad. Aunque a él se le prohibió totalmente clamar a su Dios, pero él conocía a su Dios y a la hora que Dios le iba a manifestar, se iba a manifestar. Por eso que él clamaba a Dios, por eso que aún poniéndolo en la fosa de los leones, ahí le mandó Dios un ángel para que lo guardase y lo cuidase. Por eso que el hombre cuando conoce a Dios no se pierde de nada, sino que obtiene beneficios de Dios. Hay muchas personas que no conocen a Dios, por eso que hubieron personas que tenían miedo. Como ejemplo,
el pueblo de Moisés que mantenía, que estaba en el Éxodo, cuando salieron de Egipto y cayeron en el desierto. Ahí ellos tuvieron miedo porque Dios quería hablar con ellos. Dijeron, no. Ve tú y habla con ellos, Sí. porque Moisés sí tenía el tiempo conectado y calculado para hablar con Dios y sabía pasar tiempo con Dios. El único que se atrevió a decirle a Dios, muéstrateme, o déjame verte. Dios le dijo, no, simplemente verás mi nuca, o sea, mi espalda, no podrás verme de frente porque mi poder te va a consumir. mío, Y hablando yo, diciendo con mi palabra, pero que Dios es un Dios perfecto, un Dios de orden, un Dios de misericordia. Cuando tú quieres que Dios se te acerque, tú te le acercas a Dios en la intimidad, en la oración. Selecciona una hora que ya tú sepas que Dios se te va a presentar. Y Él transformará tu figura, transformará tu vida y hará de ti otra persona. Hay algo importante, por eso hago énfasis en lo que es la oración, porque hay gente que están orando mal, hay gente que pasan tiempo, dicen ellos, con el Espíritu Santo, pero hay gente que duran media hora orando, pero ellos no dejan que Dios hable. Entonces ese es un detalle importante. Cuando tú oras y no dejas que Dios hable, Dios nunca se te va a revelar. Por eso hay gente que cuando oran y están orando, de repente cuando Dios le va a hablar, ellos se detienen de orar. Entonces por eso es que tú tienes que esperar que Dios te hable. Alabanza al Señor. Por eso que Daniel estaba esperando 21 días, esperando la respuesta de un ángel. Pero la Biblia dice que le dijo, desde el primer día que te dispusiste, fueron oídas tus palabras. Pero el mundo espiritual, escúcheme bien, cuando algo se va a desatar en el mundo espiritual, los demonios, los espíritus, alabanza, que están en la región de celeste, van a aprovechar, alabanza, tu sentido. Van a aprovechar que tú te descuides. ¿Para qué? Para ellos poder introducirse a tu espíritu, para ellos poder introducirse a tu mente. Por eso que la Biblia habla de un endemoniado gadareno. ¿Sabe por qué estaba endemoniado? ¿Sabe por qué tenía legiones? Porque le dio acceso al mundo espiritual. Alabanza al Cordero. Yo no sé lo que te está atacando, pero en esta hora cierra toda brecha en el mundo espiritual. Hay gente que hoy tiene que cerrar la brecha que le está haciendo guerra. Yo no sé lo que te está atacando de madrugada, pero hoy te digo que esta hora cierra la brecha en el mundo espiritual. Y de la única manera que se cierra la brecha es clamándole al Padre. Por eso Víctor desató algo sobrenatural. Dijo una palabra, dijo, el que busca, crea que le haya. Está dando a entender que cuando tú ores, también tienes que decretar que algo va a pasar. Yo no sé, pero tu fe va a activar que el eterno Dios se active a tu favor. Yo no sé por lo que estás clamando, pero sigues persistiendo hasta no ver la mano de Dios en ti. Hay personas que si encuentran la manera de conectarse Aleluya, con gloria a Dios, Dios. va a recibir un poder de Dios tan tremenda que su vida será transformada. Aleluya. En un momento Jesús se apartó Sí. a orar Gloria. y cuando regresó encontró a los demás que estaban desconectados del Espíritu. Wow. No podían orar. Dios Pero mío. cuando el hombre se conecta, lo que le dice, ¿acaso no podéis orar conmigo Wow. ni siquiera una hora? Dios mío, ¿Me entiendes? poderoso. A veces hay un evangelista que está clamando Sí. por el pueblo, luchando Wow. por el pueblo, peleando con el mismo diablo por el Dios pueblo. mío. Pero sin Alma embargo, los que alaba. están recibiendo esa oración, Dios mío. por lo que tú estás intercediendo, están durmiendo. Wow, mi alma Por eso que alaba. cuando tú seleccionas una hora Sí. para conectarte con Dios, Dios Sí, derrama Dios su mío. espíritu Wow. encima del hombre. Dios Dios mío. derrama su espíritu. Por eso que cuando estaban juntos, unánime en el aposento, cuando el derramar del Sí. Espíritu Santo de Dios, todos fueron llenos. Wow, Ministro, sí. ahí nada más los que estaban fuera no entendían lo que estaban Dios pasando. mío, Pero todos los que estaban poderoso. adentro sentían el mismo poder de Dios. Wow. Y no había forma de apagar esa llama. ¿Tú sabes por qué? Porque estaban unánimes. Dios mío. No se durmieron como se durmió Wow. el grupo cuando estaba Cristo ahí. Poderoso. Líder, mira, si tú Sí. te conectas con Dios, Wow. si el pueblo se conecta con Dios, no hay principado Dios que mío. pueda contra una iglesia. Dios mío. No hay principado que pueda contra Wow. un hombre de Dios. Porque todos representan a uno igual que uno Sí. representa a todos. Dios mío. Amén. Cuando Cristo fue ascendido al cielo, todos se quedaron mirando y buscando. Y dijo, ¿por qué buscas entre los muertos aquel que vive, aquel que Wow. está allá arriba? Dios mío, Lo que ¿qué pasa es es que esto? estamos buscando de rodillas. Wow. Y no estamos buscando del que está allá arriba. No Dios, estamos ¿qué es recibiendo de esto, ese. Padre? Es el que nos da Wow. de su poder, es el que nos da de su fuerza. ¿Sabe lo que está pasando? También un punto importante. Hay gente que se cansa de clamar, de pedirle a Dios, pero en ningún momento lo enamora. Wow. Dios mío. Eso es un problema esencial en la oración. Si tú no provocas al Padre, nunca lo vas a recibir.
Por eso que usted ve que los hijos a veces suyos se ponen de pie, le dicen papi, lo añoñan, le quitan los zapatos. Ellos hacen lo posible para adquirir algo de usted. ¿Por qué? Porque no entienden que las cosas se ganan. Wow, ¿qué fue lo que dije en esta hora? Hay gente, gloria a Dios, que quieren favores de Dios, pero simplemente le piden a Dios cosas materiales. Hay gente que no le dicen a Dios, lléname de tu poder. Hay gente que no le dicen a Dios, lléname de tu esencia. Hay gente que solamente le pide a Dios casa, jipeta, carro. Entonces, nunca vas a recibir eso. Tienes que provocar al Padre. Yo no sé cómo tú lo enamoras a Dios, pero tienes que comenzar en esta hora a enamorarlo. Tienes que comenzar a decirle, tú eres mi Padre, tú eres lo que yo necesito. Demuéstrale a Dios que tú no lo amas por lo que Dios te da. Demuéstrale a Dios que tú lo amas verdaderamente porque Él te creó, porque Él es tu Padre. Ama. Demuéstrale a Dios que tú no lo amas simplemente por el carro que Él te dio, por los hijos que Él te dio. Tú lo amas porque Él es tu Padre. Tú lo amas porque verdaderamente Él ha estado contigo en momentos de guerra y en momentos de angustia. En la dificultad del hombre, sí, es que muestra su verdadero ser, su verdadero espíritu, su verdadera esencia. Poderoso. Sale mediante una tribulación. Es que sale el verdadero hombre espiritual de Dios, que hay en el hombre de Dios. Por eso que cuando Dios creó el hombre de la tierra, no lo dejó hecho simplemente materia, sino que le sopló aliento de vida. Ahí fue que el hombre recibió la esencia de Dios. Nosotros tenemos facultad o potestad para crear también. Por eso dicen que la palabra tiene poder. Usted tiene poder para transformar y trastornar a los espíritus. Usted le da orden a un espíritu y ese espíritu tiene que obedecer. ¿Pero por qué? Porque en tu boca, en tu poder, en tu boca hay poder. Por eso que el hombre de Dios dice, yo haré esto. Elías dijo, si no es por la palabra de mi boca, no lloverá. Y se vio eso. Fue algo que no se pudo negar, hecho de hombres que estuvieron con Dios. Moisés subió y cuando bajó con un poder tan grande que tocó a la roca y hubo un derrumbe. Ministro, que cuando el hombre que tiene el poder de Dios usa el poder de Dios, hace cosas que solamente Dios le dé el permiso. Es tan poderoso que las personas que tú acabas de mencionar, sumamente importantes, aquellos profetas que Dios llamó, seleccionó, fueron profetas que duraban horas de oración. Eran profetas que tenían comunicación con el Padre. Eran profetas que decían, yo tengo que subir a la montaña. Por eso hay gente que quiere unción, pero no pasan tiempo con Dios. ¿Qué es esto? Hay gente que quiere al Dios de hay gente que quiere la unción, pero no quieren al Dios de la unción. Hay gente que quiere al milagro, pero no quieren al Dios de los milagros. Por eso, escúcheme bien, mi amado. Aleluya. Existen dos fases. Existe un saco de arroz y existe la finca. Si yo te doy un saco de arroz, que es la oración, ese saco de arroz en un momento determinado se va a agotar. Pero si yo te ofrezco la finca, tú vas a tener que cosechar en momentos determinados. Vine a hablar con alguien aquí en esta hora, vine a activarte. Y vine a decirte que el cielo tiene algo predestinado para ti. Pero cree que le haya. Cuando tú clama con fe. No dudes, saca la duda de tu mente. Saca la duda de tu corazón. Y dile, yo voy a creer. Y por lo tanto el milagro de Dios se va a activar en mi vida. Aleluya. Yo voy a activar lo que Dios, el eterno Dios, me tiene preparado para mi vida. Un hombre de Dios clama. Y clama con fe. Poderoso. Por eso que cuando clamas a Dios o le pides algo a Dios, tienes que saber que eso va a suceder. Aleluya. Nunca dudes. Por eso dice que si dudas eres como la ola del mar. Eres inconstante. Así tiene que ser en las oraciones también. Cuando tú hablas con Dios, es igual que cuando un hombre se enamora. Al principio le lleva rosas, la visita y oiga eso. Los padres le ponen una hora y un día específico. Por eso que el hombre tiene que apartarse con Dios. Coger su ayuno, coger su propósito, o sea, de 7, de 10, 15, 21. Tiene que apartarse con Dios. Tiene que seleccionar una hora y un día para conectarse con Dios como día anteriormente. El hombre de Dios en realidad sabe cómo enamorar a Dios, sabe cómo buscar a Dios. Mira, yo no sé, pero voy a soltar esto acá y nos vamos. Yo no sé qué tiempo tú le vas a decir a Dios que hable contigo. Pero si es una hora, apártale una hora a Dios. El día aporta 24 horas. De esas 24 horas, sácale una hora a Dios diaria. Y verás el resultado. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde.